¿Qué harías si un día, por pura casualidad, escucharas a tu propio hijo planeando borrarte completamente de su vida? No hablo de una pelea pasajera, no hablo de palabras dichas en el calor del momento. Hablo de un plan frío, calculado, donde tu propia sangre decide que ya no tienes lugar en este mundo. Me da mucho gusto tenerte aquí en este relato detallado. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 68 años, y durante los últimos 10 años pensé que había logrado construir una relación sólida con mi hijo Daniel después de enviudar. Era enfermera de profesión, trabajé durante 45 años cuidando a otros, salvando vidas, consolando familias en sus peores momentos, pero nada, absolutamente nada de lo que viví en el hospital me preparó para lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propia familia. Todo comenzó un martes por la tarde, de esas tardes normales, donde uno no espera que su mundo se desmorone completamente. Daniel había venido a visitarme a mi departamento en la colonia Roma Norte, como lo hacía religiosamente cada martes desde que su padre Alberto murió hace 10 años. Permíteme contarte un poco sobre mi historia para que entiendas el contexto completo de lo que vivimos. Alberto y yo nos casamos cuando yo tenía apenas 22 años. Él era ingeniero civil, yo acababa de graduarme de enfermería. Fueron 46 años de matrimonio, no perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero sí llenos de respeto, compañía y amor genuino. No, Alberto murió de un infarto fulminante a los 70 años, sentí que mi mundo se acababa. No solo perdía a mi compañero de vida, sino que me enfrentaba a una realidad que nunca había contemplado: envejecer sola. Daniel tenía entonces 24 años, acababa de terminar la universidad en Administración de Empresas, y aunque nuestro dolor era compartido, cada quien lo procesaba de manera diferente. Los primeros años después de la muerte de Alberto fueron los más difíciles de mi vida. Me jubilé del hospital 2 años después, no porque tuviera la edad obligatoria, sino porque emocionalmente ya no podía más. 45 años cuidando enfermos, viendo dolor, muerte, recuperaciones milagrosas, familias que se desmoronaban y otras que se fortalecían. No, pero cuando el dolor llegó a mi propia casa, toda esa experiencia profesional pareció no servir de nada. Daniel, debo reconocerlo, fue mi ancla durante esos años oscuros. Se mudó de vuelta a casa conmigo durante 6 meses después del funeral, cocinaba, limpiaba, me obligaba a salir a caminar cuando yo solo quería quedarme en cama viendo fotos de Alberto. Fueron esos meses los que realmente forjaron nuestra relación adulta como madre e hijo. Ya no era la enfermera que regañaba por no hacer la tarea o la madre que ponía reglas. Éramos 2 adultos navegando juntos la pérdida más grande de nuestras vidas. Cuando conoció a Andrea 3 años después de la muerte de Alberto, no voy a mentir, al principio sentí una punzada de celos. No porque no quisiera que mi hijo fuera feliz, sino porque temía perder esa cercanía especial que habíamos construido. Andrea venía de una familia completamente diferente a la nuestra. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 12 años, había crecido principalmente con su madre, una mujer de carácter fuerte que trabajaba como directora de marketing en una empresa multinacional. Andrea había heredado esa determinación, esa forma directa de ver la vida, y esa tendencia a tomar decisiones rápidas y contundentes. Al principio, las diferencias entre nuestras familias parecían complementarias. Yo aportaba la tradición, la importancia de los lazos familiares, las comidas dominicales, las celebraciones íntimas. Andrea traía modernidad, ambición profesional y una visión más práctica de las relaciones familiares. Daniel parecía encontrar un equilibrio perfecto entre ambos mundos. Se casaron cuando Daniel tenía 28 años, en una boda preciosa en Valle de Bravo. Recuerdo perfectamente ese día porque fue la primera vez en 4 años que sentí una alegría completa desde la muerte de Alberto. Verlo tan feliz, tan enamorado, con una mujer que obviamente lo adoraba, me llenó de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Durante el baile padre-hijo, me pidió que bailara con él porque papá habría querido que tú tuvieras ese honor. No, lloré tanto que casi arruino mi maquillaje. Los primeros años de su matrimonio fueron realmente hermosos para nuestra familia. Andrea y yo desarrollamos una relación cordial, respetuosa. No éramos mejores amigas, pero sí había un cariño genuino. Ella respetaba las tradiciones familiares, participaba en las celebraciones, y yo respetaba su necesidad de independencia y su carrera profesional. Daniel parecía verdaderamente feliz, navegando entre ambos mundos. Cuando nació Emma, hace 12 años,
Fue como si la familia hubiera encontrado su centro perfecto. Esa niña llegó al mundo con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos, supe que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Ser abuela me devolvió una alegría que pensé que había perdido para siempre. No. 3 años después llegó Santiago, un niño curioso, inteligente, con una personalidad completamente diferente a su hermana pero igualmente encantador. Si Emma era pura luz y risas, Santiago era contemplativo, observador, el tipo de niño que hace preguntas profundas que te dejan pensando durante días. Entre los dos, llenaron un vacío en mi corazón que no sabía que existía. Durante años nuestra dinámica familiar funcionó como un reloj suizo. Yo era la abuela que consentía, que llevaba a los niños al parque, que les enseñaba a hacer las galletas especiales que hacía su abuelo Alberto. Daniel era el padre cariñoso pero disciplinado. Andrea era la madre moderna, enfocada en la educación, las actividades extracurriculares, el desarrollo integral de los niños. Los domingos comíamos juntos en mi casa, los cumpleaños se celebraban en grande. Las navidades eran reuniones llenas de tradición y amor. Cuando comenzaron a cambiar las cosas, es difícil señalar un momento exacto porque los cambios fueron sutiles al principio. Quizás comenzó hace 3 años, cuando Andrea recibió una promoción importante en su trabajo que requería más viajes, más responsabilidades, y por ende más presión sobre Daniel para manejar la casa y los niños. O tal vez fue cuando Emma entró a la secundaria y comenzó a necesitar menos de su abuela y más de sus amigos. O posiblemente fue cuando Santiago desarrolló un interés obsesivo por los videojuegos que yo no entendía y que creaba una barrera generacional que no sabía cómo cruzar. Lo que sí recuerdo claramente es cuando comencé a notar que las visitas de Daniel se volvieron más mecánicas. Seguía viniendo todos los martes, pero ya no se quedaba horas charlando. Llegaba, preguntaba cómo estaba, revisaba que no necesitara nada y se iba. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más funcionales. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? Respuestas rápidas, despedidas apresuradas. También noté cambios en la actitud de Andrea hacia mí. No era abiertamente hostil, pero había una frialdad que no existía antes. Sus respuestas se volvieron más cortas, sus sonrisas más forzadas. Cuando yo proponía planes familiares, siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos sociales, actividades de los niños. Las comidas dominicales se volvieron esporádicas, luego mensuales, luego solo en ocasiones especiales. Los niños por su parte parecían estar en una etapa de transición natural. Emma, a los 12 años, estaba descubriendo su independencia adolescente. Santiago, a los 9, estaba más interesado en sus amigos del colegio que en pasar tiempo con la abuela. Yo entendía que era parte del crecimiento natural, pero no voy a negar que dolía un poco sentir que me necesitaban menos. Pero aún así, seguía siendo parte de sus vidas. Seguía siendo la abuela Rosa que los llevaba por helados los sábados cuando sus papás se lo permitían. Seguía siendo la que recordaba cada detalle de sus vidas escolares, sus amigos, sus miedos. Seguía siendo la que tenía fotos de ellos por toda la casa y que presumía sus logros a cualquiera que quisiera escuchar. Y aquí llegamos a ese martes fatídico de marzo. Daniel llegó como siempre, puntual a las 3 de la tarde. Traía su cara de cansancio habitual, esa expresión que había desarrollado en los últimos meses y que yo atribuía al estrés del trabajo y las responsabilidades familiares. «Hola mamá, ¿cómo has estado?», me preguntó con su sonrisa automática mientras me daba el beso de saludo en la mejilla. «Bien, hijo, bien», le respondí como siempre, aunque no era completamente cierto. Los últimos meses había estado sintiendo una soledad que no había experimentado desde los primeros años después de la muerte de Alberto. Pero no era algo que compartiera con Daniel porque no quería que se sintiera obligado a pasar más tiempo conmigo por lástima. Ese día noté algo diferente en él. Parecía más nervioso de lo usual. Revisaba constantemente su teléfono, como si estuviera esperando algún mensaje importante. «¿Todo bien en casa?», le pregunté mientras le servía su café como siempre lo hacía durante estas visitas. «Sí, mamá. Todo normal. Andrea está en una junta importante, y yo recojo a los niños más tarde del colegio». Charlamos sobre cosas triviales durante unos 20 minutos. Me contó sobre un proyecto nuevo en su trabajo. Le pregunté por los niños. Me dijo que Emma había sacado excelentes calificaciones en matemáticas y que Santiago se había unido al equipo de fútbol del colegio. Conversación normal, cordial, pero con esa distancia sutil que había caracterizado nuestras interacciones en los últimos meses. Alrededor de las 3:30, su teléfono comenzó a sonar. «Es Andrea», me dijo,
Debe ser sobre la junta. Dame un momento. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina para tomar la llamada, como siempre hacía cuando quería un poco de privacidad. Yo me quedé en la sala, viendo las noticias en la televisión sin prestar realmente atención a su conversación. Después de unos 10 minutos, regresó a la sala. Mamá, tengo que irme antes de lo usual. Andrea necesita que pase por unas cosas antes de recoger a los niños. Se despidió con el beso de siempre en la mejilla, me dijo que me cuidara, y se fue. Todo completamente normal. Rutinario, nada que indicara que mi mundo estaba a punto de colapsar. No fue hasta aproximadamente una hora después que me di cuenta de que algo no estaba bien. Estaba lavando las tazas del café cuando noté que el teléfono de la casa estaba sonando con un tono extraño. Era una llamada que no había terminado correcta. Daniel debía haber marcado sin darse cuenta después de irse. Probablemente el teléfono se activó en su bolsillo. Al principio pensé simplemente colgar, pero entonces escuché voces. Era Daniel hablando con Andrea. Mi instinto me dijo que colgara inmediatamente, que respetara su privacidad, pero había algo en el tono de sus voces que me hizo pausar. No sonaban como una pareja discutiendo planes logísticos del día. Sonaban serios, casi conspiratorios. ¿Crees que sospecha algo? Escuché la voz de Andrea clara como si estuviera en la misma habitación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sospechar qué? No lo creo, respondió Daniel. Actuó completamente normal. Preguntó por ustedes. Me sirvió café en la conversación de siempre. Debería haber colgado en ese momento. Debería haber respetado su privacidad y fingir que nunca escuché nada. Pero había algo en el tono de sus voces que me paralizó completamente. Era como si estuvieran hablando de una operación secreta, y yo era el objetivo. Daniel, necesitamos ser más directos, continuó Andrea. Esta situación no puede seguir así indefinidamente. Los niños están creciendo, tenemos nuestros propios planes, nuestra propia vida. No podemos seguir viviendo alrededor de los sentimientos de tu madre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vivir alrededor de mis sentimientos. ¿De qué estaban hablando? Mi mente comenzó a procesar las palabras, pero no lograba entender completamente qué estaba escuchando. Lo sé, amor, respondió Daniel con una voz que no le había escuchado nunca. Era una voz cansada, resignada pero también determinada. Pero sabes cómo es ella, si le decimos directamente que queremos distancia, va a armarse todo un drama, va a llorar, va a hacerse la víctima, va a tratar de manipularnos con la culpa. ¿Manipularme? ¿Hacerme la víctima? Sentí como si estuviera escuchando hablar a un extraño que había tomado la voz de mi hijo. Era así como me veía, como una mujer manipuladora y dramática. Mira, Daniel, continuó Andrea, y pude escuchar cómo su voz se volvía más firme, más decidida. Hemos estado posponiendo esta conversación durante años, pero ya es hora de ser honesto. Tu madre ha sido parte de nuestras vidas durante mucho tiempo, y sé que la quieres, pero necesitamos establecer límites claros. ¿Qué tipo de límites?, preguntó Daniel, aunque por su tono parecía que ya sabía la respuesta. Para empezar, estas visitas semanales tienen que parar, dijo Andrea sin rodeos. Los martes son nuestros únicos días libres en la semana, y constantemente estás aquí jugando al hijo perfecto. Los niños tienen actividades, nosotros tenemos compromisos, y francamente ya no es práctico. Mi mano comenzó a temblar mientras sostenía el teléfono. Las visitas de los martes, esa tradición que habíamos mantenido durante 10 años, que había sido mi ancla emocional cada semana, era solo Daniel jugando al hijo perfecto. Además, continuó Andrea, necesitamos hablar sobre las fiestas familiares. No podemos seguir organizando nuestra vida social alrededor de ella. Emma ya tiene 12 años, Santiago 9, quieren pasar tiempo con sus amigos, no sentarse en casa de la abuela todos los domingos a escuchar las mismas historias sobre su abuelo que murió hace una década. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Las historias sobre Alberto no eran solo reminiscencias nostálgicas, eran mi forma de mantener viva su memoria para sus nietos, de que supieran qué tipo de hombre extraordinario había sido su abuelo. ¿Era eso realmente tan molesto para ellos? Andrea, tal vez estás siendo un poco dura, escuché decir a Daniel, pero su voz no sonaba convincente, más bien como si estuviera siguiendo un guión. ¿Dura, Daniel? Seamos realistas, tu madre tiene 68 años, no es una anciana inválida que necesita cuidados constantes, es una mujer completamente funcional, que podría estar construyendo su propia vida independiente en lugar de depender emocionalmente de nosotros para llenar su vacío.
Cada palabra era como una bofetada. ¿Dependía emocionalmente de ellos? ¿Era eso lo que había estado haciendo sin darme cuenta? Durante todos estos años, había estado siendo una carga en lugar de ser una abuela amorosa. Pero amor, respondió Daniel, también hay que considerar el aspecto práctico. Ella nos ayuda con los niños cuando necesitamos, y económicamente. Exacto, interrumpió Andrea, ahí está el problema. Llevamos años permitiendo que ella se sienta útil a través de nosotros. Le hemos dado un rol en nuestras vidas que francamente ya no necesitamos. Los niños están creciendo, económicamente estamos mejor que nunca, y seguir dependiendo de su ayuda solo la mantiene aferrada a nosotros. ¿Aferrada? ¿Era eso lo que estaba haciendo? Todo este tiempo pensé que estaba siendo una abuela involucrada, una madre presente pero respetuosa. Había estado malinterpretando completamente la situación. Entonces, ¿qué propones exactamente?, preguntó Daniel, y por primera vez en la conversación, su voz sonaba genuinamente interesada en escuchar la respuesta. Una transición gradual, respondió Andrea con una seguridad que indicaba que había estado pensando en esto durante mucho tiempo. Primero, espaciamos las visitas, en lugar de todos los martes, tal vez una vez al mes. Segundo, las celebraciones familiares las hacemos en nuestra casa, cuando nosotros decidamos con las personas que nosotros invitemos. ¿Y qué pasa con los niños?, preguntó Daniel. Los niños van a estar bien, de hecho van a estar mejor. Emma ya me ha preguntado varias veces por qué tiene que ir a casa de la abuela todos los domingos cuando podría estar con sus amigas. Santiago está en una edad donde necesita desarrollar sus propios intereses, no sentarse a escuchar historias del pasado. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Emma había estado preguntando por qué tenía que venir a verme. Santiago prefería hacer otras cosas. Todo este tiempo pensé que disfrutaban nuestro tiempo juntos, pero aparentemente era una obligación que sus padres les imponían. Andrea, dijo Daniel, y por primera vez en la conversación detecté una nota de duda en su voz. Mi madre no es mala persona, ha estado sola durante 10 años. Nosotros y los niños somos básicamente toda su familia. Y ahí está exactamente el problema, respondió Andrea inmediatamente. Nosotros no podemos ser toda su familia, no es saludable para ella. Y definitivamente no es justo para nosotros. Necesita construir su propia vida, hacer sus propios amigos, encontrar sus propios intereses. Pero tiene 68 años, insistió Daniel. No es tan fácil empezar de nuevo a esa edad. Daniel, por favor, dijo Andrea con un tono de exasperación. Tu madre no es una anciana desvalida, fue enfermera durante décadas, es inteligente, está físicamente bien. Tiene una pensión decente. Si no ha construido una vida social propia, es porque ha estado demasiado cómoda dependiendo de nosotros. Las palabras de Andrea eran como puñaladas, pero lo más doloroso era que había cierta lógica en lo que decía. Había estado demasiado cómoda dependiendo de ello. Había permitido que mi vida girara completamente alrededor de mi hijo y sus hijos en lugar de construir mi propia identidad como mujer independiente. ¿Y si se resiste?, preguntó Daniel. Conoces a mi madre, no va a entender por qué de repente queremos distancia. Va a pensar que hizo algo mal. Daniel, esa es exactamente la manipulación emocional de la que estoy hablando, respondió Andrea. El hecho de que automáticamente asumas que va a hacerse la víctima demuestra que ya conoces el patrón. Llora, se deprime, nos hace sentir culpables, y nosotros cedemos para evitar el conflicto. ¿Era eso realmente lo que hacía? ¿Manipulaba emocionalmente a mi hijo sin darme cuenta? Repasé mentalmente situaciones recientes. Cuando se canceló la última comida dominical, había mostrado demasiada tristeza. Cuando Emma no quiso quedarse a dormir el mes pasado, había hecho que se sintiera culpable. Además, continuó Andrea, hay algo más que necesitamos considerar. Los niños están absorbiendo este modelo de relación familiar. Emma está viendo que las mujeres mayores deben depender emocionalmente de sus hijos para ser felices. Santiago está aprendiendo que los hombres tienen que cargar con la responsabilidad emocional de sus madres para siempre. Esa observación me golpeó particularmente fuerte. ¿Era cierto que mis nietos estaban aprendiendo patrones poco saludables de mi comportamiento? Estaba inconscientemente enseñándole a Emma que las mujeres deben depender de otros para su felicidad. Le estaba mostrando a Santiago que ser un buen hijo significaba sacrificar su propia vida por su madre. ¿Pero cómo hacemos la transición?, preguntó Daniel, y su tono había cambiado. Ya no sonaba como si estuviera resistiéndose a la idea, sino como si estuviera buscando la estrategia para implementarla. Gradualmente,
respondió Andrea. No podemos ser crueles y cortarla de tajo, pero sí necesitamos ser firmes. Empezamos espaciando las visitas. Le decimos que estamos muy ocupados con el trabajo y las actividades de los niños. Después comenzamos a incluir a otras personas en las celebraciones familiares para diluir su protagonismo. ¿Otras personas?, preguntó Daniel. Mis padres, mis hermanos, nuestros amigos. Hacemos las celebraciones más grandes, más sociales, menos centradas en ella como la matriarca de la familia. Eventualmente, ella se va a dar cuenta de que ya no es el centro de nuestra vida familiar. Matriarca de la familia. Era eso lo que había estado tratando de ser. Después de la muerte de Alberto, había tratado inconscientemente de convertirme en el centro emocional de la familia para llenar el vacío que él había dejado. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Daniel. Entonces tenemos que ser más directos. Le decimos claramente que necesitamos espacio, que queremos que construya su propia vida, que reduzca su dependencia emocional hacia nosotros. La voz de Andrea se había vuelto más fría, más determinada. Y si aún así no entiende, entonces limitamos el contacto al mínimo indispensable. Mínimo indispensable. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mi hijo y mi nuera estaban planeando reducir mi papel en sus vidas al mínimo indispensable. Andrea, dijo Daniel, y detecté una última nota de vacilación en su voz. Es mi madre, la única familia que me queda de mi familia original. Y por eso mismo necesitas hacer esto, respondió Andrea inmediatamente, porque si no estableces límites saludables ahora, esta dependencia va a empeorar con los años, va a envejecer, va a necesitar más cuidados, y si no aprende a ser independiente ahora, nosotros vamos a terminar siendo sus cuidadores de tiempo completo. La imagen que Andrea estaba pintando era aterrorizante. Yo convertida en una anciana dependiente, una carga para mi hijo, alguien de quien tendrían que hacerse cargo porque no había aprendido a vivir independientemente. ¿Era ese realmente mi futuro si no cambiaba? Además, Daniel, continuó Andrea, piensa en nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces hemos tenido que cancelar planes porque tu madre necesitaba algo? ¿Cuántas veces hemos adaptado nuestros fines de semana a sus expectativas? ¿Cuántas discusiones hemos tenido porque yo siento que ella interfiere demasiado en nuestras decisiones familiares? Habían estado discutiendo sobre mí. Había estado causando problemas en su matrimonio sin saberlo. La idea de que mi presencia en sus vidas estuviera afectando negativamente su relación era devastadora. Tienes razón, finalmente dijo Daniel, y su voz sonaba resignada pero convencida. Necesitamos hacer esto por nosotros, por los niños, y honestamente por ella también. No le estamos haciendo ningún favor permitiendo que su mundo gire completamente alrededor nuestro. Esas fueron las palabras que finalmente rompieron mi corazón. Mi propio hijo acababa de admitir que mantener una relación cercana conmigo no me estaba haciendo ningún favor. Que todo este tiempo, mientras yo pensaba que estábamos construyendo una familia unida y amorosa, en realidad les estaba haciendo daño a todos. Entonces, ¿cuál es el plan específico?, preguntó Daniel. Este mismo fin de semana le decimos que no podemos ir a comer el domingo, porque Emma tiene una fiesta de cumpleaños y Santiago tiene práctica de fútbol, respondió Andrea. El martes que viene, le dices que no puedes venir porque tienes trabajo pendiente. Empezamos a espaciar el contacto inmediatamente. ¿Y la llamada diaria?, preguntó Daniel. Todos los días sin falta Daniel me llamaba por las noches para preguntarme cómo había estado mi día. Era un ritual que habíamos mantenido desde la muerte de Alberto, y que yo había llegado a considerar como una de las constantes más importantes de mi rutina diaria. También hay que espaciarla, dijo Andrea sin vacilación. Día por medio al principio, después cada 3 días, después semanal. Daniel, esas llamadas diarias no son normales para un hombre casado de 34 años. Es una dependencia emocional que necesita romperse. Sentí como si estuviera cayendo en un abismo. Las llamadas diarias, que para mí eran una demostración del cariño y la preocupación de mi hijo, para Andrea eran una dependencia emocional anormal. ¿Qué más de nuestra relación era considerado anormal o poco saludable? Y si pregunta directamente qué está pasando, insistió Daniel. Le dices la verdad, pero de manera suave, que están muy ocupados, que los niños están creciendo y tienen más actividades, que necesitan enfocar más tiempo en su matrimonio y en sus responsabilidades profesionales. No es mentira, y no es cruel, es solo la realidad. La realidad era que yo no era tan importante en sus vidas como había creído.
La realidad era que mi presencia era vista como una intrusión más que como una bendición. La realidad era que mi hijo estaba casado con una mujer que me consideraba un obstáculo para la felicidad de su familia. Andrea, dijo Daniel, y su voz sonaba más calmada, como si hubiera tomado una decisión final. Creo que tienes razón. Ha sido difícil admitirlo, pero creo que necesitamos hacer esto, por todos. Exacto, respondió Andrea, y pude escuchar alivio en su voz. Y Daniel, recuerda que esto no significa que no queremos a tu madre, significa que queremos lo mejor para ella, y lo mejor para ella es aprender a ser independiente y feliz por sí misma, no a través de nosotros. Querían lo mejor para mí. Según su lógica, alejarme de sus vidas era lo mejor para mí. Me estaban rechazando por mi propio bien. La ironía era tan dolorosa que era casi cómica. ¿Crees que eventualmente lo va a entender?, preguntó Daniel. Honestamente no lo sé, admitió Andrea, pero esa no puede ser nuestra responsabilidad. Nosotros podemos controlar nuestras acciones y nuestros límites. No podemos controlar cómo ella reacciona o si decide hacer el trabajo emocional necesario para construir una vida independiente. Trabajo emocional para construir una vida independiente. ¿Era eso lo que necesitaba hacer? Había estado evitando hacer ese trabajo porque era más fácil y cómodo vivir a través de la vida de mi hijo. Está bien, dijo Daniel finalmente. Empezamos este fin de semana, y Andrea, gracias por tener esta conversación. Sé que ha sido difícil, pero creo que era necesaria. Por supuesto, amor, somos un equipo, y necesitamos proteger a nuestra familia, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Proteger a su familia, de mí. Yo era algo de lo que su familia necesitaba protección. Escuché ruidos que indicaban que estaban terminando la conversación, probablemente preparándose para recoger a los niños del colegio. Te amo, escuché decir a Daniel. Yo también te amo, respondió Andrea, y estoy orgullosa de ti por estar dispuesto a hacer esto. Sé que no es fácil. La línea se cortó. El silencio en mi departamento era ensordecedor. Me quedé de pie en la cocina, sosteniendo el teléfono, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto tiempo estuve ahí parada? No lo sé. Pudo haber sido 5 minutos o 5 horas. El shock era tan completo que mi mente parecía haberse desconectado de la realidad. Todo lo que había creído sobre mi lugar en la vida de mi familia había sido una ilusión. Finalmente, colgué el teléfono y caminé hacia la sala. Me senté en el mismo sofá donde Daniel había estado apenas unas horas antes, actuando como el hijo cariñoso y atento, mientras internamente ya había decidido alejarme de su vida. La actuación había sido perfecta. Yo no había sospechado absolutamente nada. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran solo de tristeza. También había una rabia creciente, rabia porque habían estado discutiendo mi vida a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo, rabia porque habían decidido mi destino sin consultarme, rabia porque habían reducido años de amor y dedicación a dependencia emocional anormal, pero también había una confusión profunda. ¿Era verdad lo que habían dicho sobre mí? ¿Había estado siendo manipuladora sin darme cuenta? ¿Había estado viviendo a través de ellos en lugar de construir mi propia vida? ¿Era realmente una carga para mi hijo y su familia? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada interacción familiar de los últimos años, buscando evidencias de lo que habían descrito. ¿Había sido demasiado insistente con las visitas? ¿Había hecho que se sintieran culpables cuando no podían venir? ¿Había interferido en sus decisiones familiares más de lo apropiado? Al día siguiente, miércoles, esperé la llamada nocturna de Daniel como siempre. Sonó a las 8:30 de la noche, como de costumbre. Hola mamá, ¿cómo estuviste hoy? Su voz sonaba completamente normal, cariñosa e interesada. La misma voz de siempre, como si la conversación del día anterior nunca hubiera ocurrido. Bien, hijo, le respondí, tratando de mantener mi voz estable. ¿Cómo están los niños? Tuvimos la conversación de siempre. Emma había tenido un examen de ciencias. Santiago había marcado un gol en la práctica de fútbol. Andrea tenía mucho trabajo pero estaba bien. Todo completamente normal y rutinario. Pero ahora sabía que era una actuación. Sabía que mientras me contaba sobre su día con aparente interés y cariño, en realidad estaba cumpliendo con una obligación que ya había decidido eliminar gradualmente de su vida. La falsedad de la conversación era dolorosa. El jueves por la noche, la llamada llegó 15 minutos más tarde de lo usual. Una diferencia pequeña pero que ahora cobraba un significado completamente diferente. Perdón, mamá, se me hizo un poco tarde. ¿Cómo estuviste? La conversación fue más corta, más superficial. 5 minutos en lugar de los 15 o 20 habituales. El viernes no llamó.
Me quedé despierta hasta las 11 de la noche esperando, pero el teléfono nunca sonó. Sabía que era el primer paso de su plan, pero eso no hacía que doliera menos. Décadas de rutina familiar se estaban desmoronando en tiempo real, y yo era la única que sabía por qué. El sábado por la mañana, finalmente llamé yo. ¿Todo bien, hijo? ¿No me llamaste anoche? Ah, perdón, mamá. Se me olvidó completamente. Tuvimos una noche muy ocupada. Los niños tenían tarea, Andrea tenía trabajo pendiente, y cuando me di cuenta ya era muy tarde para llamar. Era una excusa perfectamente razonable, una situación que podría haber ocurrido naturalmente en cualquier familia ocupada. Pero yo sabía que era mentira, sabía que no se le había olvidado, sino que había comenzado intencionalmente a espaciar las llamadas tal como habían planeado. No hay problema, hijo, le dije, solo quería asegurarme de que todos estuvieran bien. Por supuesto que estamos bien, mamá. Te llamo mañana. Sí, pero el domingo no llamó tampoco. Y a las 2 de la tarde, cuando normalmente estarían llegando para la comida dominical, recibí un mensaje de texto de Daniel. Mamá, no vamos a poder ir hoy. Emma tiene una fiesta de cumpleaños y Santiago tiene práctica de fútbol. Te llamo mañana, los quiero. Era exactamente lo que habían planeado. Palabra por palabra la excusa que Andrea había sugerido. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo procesando el hecho de que mi familia había decidido cancelar nuestra tradición más importante sin siquiera tener la cortesía de llamarme personalmente para explicar por qué. Ese domingo fue el más solitario que había vivido desde los primeros meses después de la muerte de Alberto. Me quedé en casa, con la comida preparada para 5 personas, esperando una llamada que sabía que no llegaría. Por primera vez en años, no tuve noticias de mis nietos durante todo el fin de semana. El lunes por la noche, Daniel finalmente llamó. Hola mamá, perdón por no llamar ayer, fue un día muy ocupado con las actividades de los niños. Otra mentira perfectamente creíble para cualquiera que no supiera la verdad. No hay problema, le dije. ¿Cómo estuvo la fiesta de Emma? Muy bien, se divirtió mucho, y Santiago está emocionado con el fútbol. Me da mucho gusto escuchar eso, respondí, aunque por dentro me estaba muriendo. Mamá, dijo Daniel, y pude detectar un cambio en su tono. Sobre este martes, no voy a poder ir. Tengo una junta muy importante en el trabajo que se va a extender, y después tengo que llevar a Santiago al médico para su chequeo anual. Otra mentira. O tal vez no era completamente mentira, pero definitivamente era una excusa. En años anteriores, habría reprogramado la junta o habría venido después del médico. Ahora, yo ya no era una prioridad suficiente para mover otros compromisos. Por supuesto, hijo, no te preocupes, le dije, la salud de Santiago es más importante. Gracias por entender, mamá, te llamo mañana. Pero no me llamó el martes, ni el miércoles. El jueves por la noche, finalmente sonó el teléfono. Hola mamá, perdón por no llamar, esta semana ha sido una locura en el trabajo. No a semana, habíamos pasado de hablar todos los días a hablar una vez por semana. El plan se estaba ejecutando perfectamente, y Daniel actuaba como si fuera una coincidencia natural en lugar de una decisión deliberada. Durante las siguientes 2 semanas, el patrón continuó. Las llamadas se volvieron más espaciadas y más cortas. Las visitas de los martes desaparecieron completamente. Los planes familiares se cancelaban consistentemente por diferentes razones, todas aparentemente legítimas. Pero lo más doloroso no era la reducción del contacto en sí mismo, era la falsedad de todo. Era escuchar a Daniel actuar como el hijo cariñoso al teléfono mientras sabía que cada interacción estaba siendo calculada y controlada. Era darme cuenta de que nuestra relación se había convertido en una actuación para él. Un mes después de la conversación que cambió todo, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esta farsa donde yo era la única que conocía la verdad. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien mientras mi corazón se rompía un poco más cada día. Necesitaba confrontar la situación directamente. Decidí ir a su casa un sábado por la mañana, sin aviso. Sabía que sería una violación a su privacidad y a los límites que estaban tratando de establecer, pero necesitaba tener una conversación honesta cara a cara. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de salvar nuestra relación, o si realmente era el fin de la familia que había conocido durante 10 años. Llegué a su casa en la colonia del Valle a las 10 de la mañana. Los niños estaban jugando en el jardín cuando toqué la puerta. Emma me vio primero y gritó, «Abuela Rosa», con genuina alegría. Esa reacción me dio una pizca de esperanza. Tal vez los niños no habían sido completamente envenenados en mi contra. Santiago corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. «Abuela, hace mucho que no te veíamos. ¿Dónde has estado?».
La pregunta inocente de mi nieto de 9 años me partió el corazón. ¿Dónde había estado? Había estado esperando en casa, siendo gradualmente excluida de sus vidas. Daniel salió de la casa con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en incomodidad. Mamá, no sabía que venías. Necesitamos hablar, le dije directamente. No había venido para juegos o pretensiones. Niños, vayan adentro, le dijo Daniel a Emma y Santiago. La abuela y yo necesitamos conversar. Los niños obedecieron, aunque pude ver confusión en sus rostros. Claramente no entendían por qué había tanta tensión en el aire. ¿Dónde está Andrea?, pregunté. Fue al supermercado, respondió Daniel. Mamá, ¿qué pasa? ¿Te ves alterada? Daniel, escuché tu conversación con Andrea hace un mes, le dije sin rodeos. Sé todo lo que planean hacer conmigo. Su cara se puso completamente pálida. Por un momento pareció que iba a negarlo, pero luego se dio cuenta de que no había punto. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Tu teléfono no colgó bien después de tu visita. Escuché toda la conversación. Nos quedamos ahí parados en su jardín mirándose en silencio durante varios minutos. Pude ver cómo diferentes emociones pasaban por su rostro: shock, vergüenza, culpa, pero también algo que parecía alivio, como si finalmente pudiera dejar de actuar. Mamá, comenzó finalmente, pero lo interrumpí. Daniel, necesito que me digas la verdad. Todo lo que Andrea dijo sobre mí, ¿es lo que realmente piensas? ¿Soy realmente una carga manipuladora que interfiere en tu vida? Pude ver cómo luchaba con la respuesta. No eres una mala persona, mamá, dijo finalmente, pero sí creo que necesitas construir tu propia vida. Sí creo que has estado dependiendo demasiado de nosotros para tu felicidad. ¿Y por qué no me dijiste esto directamente en lugar de planear alejarme gradualmente con excusas? Le pregunté. ¿Por qué toda esta farsa? Porque sabía que te iba a doler, mi tío. ¿Y por qué? Honestamente, porque Andrea tenía razón sobre cómo reaccionarías. Sabía que te ibas a alterar, que ibas a llorar, que me ibas a hacer sentir culpable. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que había escuchado en la conversación original. Mi propio hijo admitía que me conocía tan bien que había predicho exactamente cómo reaccionaría, y había decidido manipularme en lugar de hablar conmigo como adulto. Daniel, le dije tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro estaba temblando, ¿quieres que desaparezca de tu vida? No, mamá, no es eso, comenzó, pero lo volví a interrumpir. ¿Sí o no? ¿Quieres que desaparezca de tu vida? El silencio fue ensordecedor. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo, quiero que tengas tu propia vida, quiero que seas feliz independientemente de nosotros, quiero una relación contigo, pero con límites. Está bien, le dije. Entonces eso es exactamente lo que vas a tener. Di la vuelta y comencé a caminar hacia mi coche. Mamá, ¿qué significa eso?, gritó detrás de mí. Significa que me voy a quitar de tu camino, respondí sin voltear. Significa que van a tener todo el espacio que necesitan. Conduje de regreso a mi apartamento con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde que escuché esa conversación, sabía exactamente qué necesitaba hacer. Si querían que construyera mi propia vida, eso era exactamente lo que iba a hacer, pero lo iba a hacer en mis propios términos, no en los de ellos. Esa misma tarde comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi antigua supervisora del hospital, Marta, quien había mantenido contacto conmigo esporádicamente durante mi jubilación. Rosa, qué gusto escucharte, ¿cómo has estado? Marta, necesito pedirte un favor enorme. ¿Conoces alguna organización que necesite enfermeras voluntarias? Por supuesto, respondió inmediatamente. Hay un programa de atención médica en comunidades rurales que siempre necesita personal con experiencia. ¿Estás pensando en volver al trabajo? Algo así, le dije. ¿Qué tan lejos de la Ciudad de México? Bueno, hay opciones, algunas a unas horas, otras más lejos. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a ir? Tan lejos como sea necesario, respondí. La segunda llamada fue a mi hermana Carmen, que vivía en Guadalajara y con quien había perdido contacto regular después de la muerte de Alberto. Rosa, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás, Carmen? Te puedo hacer una pregunta hipotética. Si quisiera mudarme fuera de la Ciudad de México, ¿conoces algún lugar que recomendarías? Mudarte, Rosa. Todo está bien. ¿Pasó algo con Daniel? No, nada malo. Solo, estoy considerando hacer algunos cambios en mi vida. Bueno, siempre puedes venir a Guadalajara. ¿O sabes que mi amiga Patricia se mudó a San Miguel de Allende hace 2 años, y está enamorada del lugar?
Dice que hay una comunidad maravillosa de gente que está empezando nuevas vidas. San Miguel de Allende. Había escuchado sobre el lugar, una ciudad colonial hermosa donde muchas personas iban para reinventarse. ¿Tienes el contacto de Patricia?, pregunté. La tercera llamada fue la más difícil. Llamé a mi banco y pregunté sobre liquidar algunas de mis inversiones. Después de la muerte de Alberto habíamos dejado todo en orden financieramente. Tenía mi pensión, algunos ahorros, y la mitad de la herencia de Alberto, suficiente para vivir cómodamente, y definitivamente suficiente para hacer un cambio radical si así lo decidía. Durante los siguientes 3 días, Daniel me llamó varias veces, pero por primera vez en 10 años. No contesté sus llamadas, necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir exactamente cómo quería manejar esta situación. El miércoles por la noche, finalmente contesté: mamá, he estado preocupadísimo, ¿por qué no contestas el teléfono? Porque estoy haciendo exactamente lo que me pidieron. Le respondí calmadamente: estoy construyendo mi propia vida. Mamá, creo que malinterpretaste lo que... No, Daniel, no malinterpreté nada, escuché cada palabra de su conversación. Ustedes quieren espacio, quieren que sea independiente, quieren límites. Perfecto, eso es exactamente lo que van a tener. ¿Me significa eso exactamente?, preguntó, y pude detectar preocupación real en su voz. Significa que me voy a mudar, le dije directamente, lejos de la Ciudad de México, van a tener todo el espacio que necesitan. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Te vas a mudar? ¿Dónde? Eso aún no lo decía, pero va a ser lo suficientemente lejos como para que no puedan acusarme de interferir en sus vidas. Mamá, esto es una reacción exagerada. No, Daniel, esto es exactamente la reacción apropiada. Ustedes tienen razón. Necesito construir mi propia vida, y no puedo hacerlo si sigo viviendo en función de ustedes. ¿Y qué pasa con los niños?, preguntó, y por primera vez escuché verdadera angustia en su voz. Los niños van a estar bien. De hecho, van a estar mejor. ¿No es eso lo que dijo Andrea? Ya no van a tener que venir a visitar a la abuela por obligación. Van a poder pasar sus domingos con amigos como quieren. Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas. No son precipitadas. Daniel, llevo un mes pensando en esto, y ¿sabes qué? Tienen razón en muchas cosas. Sí he estado viviendo a través de ustedes, sí he estado dependiendo emocionalmente de mi hijo para mi felicidad, y eso no es justo para ninguno de nosotros. Entonces podemos trabajar en eso juntos. No tienes que irte, sí tengo que irme, porque si me quedo aquí, voy a seguir cayendo en los mismos patrones, voy a seguir esperando sus llamadas, esperando sus visitas, viviendo para los momentos que pasen conmigo, y ustedes van a seguir sintiendo culpa y resentimiento. ¿Puedo ir a verte mañana, para que hablemos en persona?, pidió Daniel. No, respondí firmemente, no necesitamos hablar más, necesitamos acción, necesitamos cambio real. ¿Y cuándo te vas? Pronto. Muy pronto. ¿Nos vas a dar tu dirección? Eventualmente, cuando esté lista. Mamá, los niños te van a extrañar, y yo los voy a extrañar a ellos, pero van a estar bien, y yo también voy a estar bien. Colgué el teléfono y por primera vez en un mes, me sentí en paz. Había tomado control de la situación. Ya no era la víctima de las decisiones de otros. Era una mujer de 68 años tomando una decisión valiente sobre su propio futuro. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Contacté a Patricia, la amiga de mi hermana en San Miguel de Allende, quien me invitó a visitarla para conocer el lugar. Hablé con 3 agencias inmobiliarias sobre rentar mi departamento en la Ciudad de México. Comencé a hacer listas de qué me llevaría y qué vendería. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la confrontación con Daniel, empaqué una maleta pequeña y manejé hacia San Miguel de Allende. Era un viaje de 3 horas, tiempo suficiente para pensar en todo lo que estaba dejando atrás y todo lo que podría encontrar adelante. San Miguel de Allende era aún más hermoso de lo que había imaginado. Las calles empedradas, la arquitectura colonial, los colores vibrantes de las casas, la energía artística que se respiraba en cada esquina. Patricia me recibió con los brazos abiertos y me llevó a recorrer la ciudad durante todo el fin de semana. ¿Sabes qué me parece más interesante de este lugar?, me dijo Patricia mientras tomábamos café en una terraza con vista a la parroquia, que está lleno de gente que decidió empezar de nuevo. Artistas, escritores, jubilados, gente que se cansó de vivir vidas que no les pertenecían y decidieron crear algo diferente. Esa descripción resonó profundamente conmigo. Gente que se cansó de vivir vidas que no les pertenecían.
Eso era exactamente lo que había estado haciendo, viviendo una vida que giraba completamente alrededor de otras personas, en lugar de crear una vida que fuera auténticamente mía. El domingo por la noche, cuando regresé a la Ciudad de México, ya había tomado la decisión. Me iba a mudar a San Miguel de Allende, no como una huida o un castigo hacia mi familia, sino como una oportunidad de descubrir quién era Rosa Martínez, independientemente de ser la madre de Daniel o la abuela de Emma y Santiago. Esa misma noche llamé a Daniel. Mamá, ¿dónde estuviste? Te llamé varias veces. Estuve conociendo mi nueva ciudad, le dije directamente. ¿Tu nueva ciudad? Me voy a mudar a San Miguel de Allende en 2 semanas. Mamá, eso está muy lejos. Está exactamente a la distancia correcta, respondí. Lo suficientemente lejos para que tengan su espacio, pero no tan lejos que no pueda regresar si hay una emergencia real. ¿Y ya encontraste casa? Encontré un apartamento perfecto con vista a las montañas, y ya hablé con una clínica local, que necesita una enfermera voluntaria 2 días por semana. ¿Vas a trabajar? Voy a ser útil. Hay una diferencia. Mamá, siento que esto es mi culpa. No es culpa de nadie, Daniel, es simplemente la realidad. Ustedes necesitan su espacio, y yo necesito mi independencia. Es lo mejor para todos. ¿Podemos verte antes de que te vayas? Por supuesto, pero va a ser una despedida, no una negociación. ¿Los niños saben? Aún no, eso se los dejo a usted. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Vendí la mayoría de mis muebles, empaqué mis pertenencias más importantes, y me despedí de los pocos amigos que tenía en la ciudad. Era sorprendente darme cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi círculo social cuando toda mi energía emocional estaba concentrada en una sola familia. Daniel y Andrea vinieron a verme 3 días antes de mi mudanza. Trajeron a los niños, que claramente no entendían por qué la abuela se iba a vivir tan lejos. Emma, con su madurez de 12 años, hizo preguntas directas. «Abuela, ¿estás enojada con nosotros? ¿Es por eso que te va?» «No, mi amor», le dije abrazándola fuertemente, «no estoy enojada con nadie, solo necesito vivir mi propia aventura, como cuando tú decides que quieres hacer algo diferente, algo que te emociona». «¿Pero nos vas a extrañar?», preguntó Santiago. «Los voy a extrañar muchísimo, pero también estoy emocionada por las cosas nuevas que voy a descubrir». Andrea estuvo callada durante la mayor parte de la visita. Pude ver que se sentía incómoda, probablemente culpable, aunque nunca lo admitiría. Cuando los niños estaban jugando en el jardín, finalmente me habló. «Rosa, espero que sepas que nunca quise que te fueras». «Andrea», le dije calmadamente, «tú querías que construyera mi propia vida independiente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Deberías estar orgullosa, tu plan funcionó perfectamente». Se quedó sin palabras por un momento. Luego añadió, «pero San Miguel está muy lejos. Está a 3 horas en carro. Si realmente me necesitan, puedo estar aquí en una tarde. ¿Y si nosotros queremos visitarte? Siempre van a ser bienvenidos, cuando ustedes decidan, en sus propios términos». Daniel, por su parte, parecía estar luchando con una mezcla de culpa y alivio. Por un lado, claramente se sentía responsable por mi decisión. Por otro, podía ver que parte de él estaba aliviado de que el problema se hubiera resuelto sin confrontaciones dramáticas o escenas emocionales. «Mamá», me dijo cuando Andrea y los niños ya se estaban preparando para irse, «¿estás segura de esto?» «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años», le respondí. «¿Y vas a estar bien?» «Voy a estar más que bien, voy a estar viva». El día de la mudanza, llegaron a despedirse temprano en la mañana. Los niños me dieron abrazos largos y me prometieron que me llamarían por teléfono. Daniel me abrazó y susurró, «Te amo, mamá». «Y yo te amo a ti», le respondí, «y por eso estoy haciendo esto». Andrea se acercó al final y me dio un abrazo breve pero genuino. «Cuídate», me dijo. «Cuídense ustedes también», respondí. Y luego se fueron, y yo me quedé con los mudancistas empacando lo último de mi vida en la Ciudad de México. El viaje hacia San Miguel de Allende fue surrealista. Después de 68 años, estaba empezando completamente de nuevo en un lugar donde nadie me conocía como la madre de alguien, o la viuda de alguien. Era simplemente Rosa, una mujer con una historia rica, mucha experiencia, y una oportunidad de descubrir quién podría llegar a ser. Los primeros meses en San Miguel fueron una montaña rusa emocional. Había días de soledad intensa donde cuestionaba si había tomado la decisión correcta. Había momentos de nostalgia abrumadora por mis nietos, pero también había días de libertad exquisita de despertar y decidir qué quería hacer sin tener que considerar las necesidades o expectativas de nadie más. Patricia me presentó a su círculo social, un grupo ecléctico de expatriados.
artistas locales y mexicanos que habían decidido adoptar San Miguel como su hogar. Por primera vez en décadas, comencé a formar amistades basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares. El trabajo en la clínica local me devolvió un sentido de propósito que había perdido. Estaba usando mis habilidades profesionales para ayudar a personas que realmente me necesitaban. No era la abuela que consentía o la madre que cuidaba por obligación emocional, era una profesional competente contribuyendo a su comunidad. También comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Descubrí que tenía un talento natural para los paisajes, y pronto estaba pintando las montañas y los atardeceres que podía ver desde mi apartamento. Mi casa se llenó de mis propias creaciones en lugar de fotos de otras personas. Durante los primeros 3 meses, Daniel me llamaba semanalmente. Las conversaciones eran cordiales pero superficiales, como si estuviéramos aprendiendo a relacionarnos de una manera completamente nueva. Me contaba sobre el trabajo y los niños. Yo le contaba sobre mis nuevas actividades y amistad. Los niños me llamaban ocasionalmente, generalmente los fines de semana. Emma me contaba sobre la escuela y sus amigas. Santiago me describía sus partidos de fútbol con entusiasmo. Eran conversaciones dulces pero breves, sin la intensidad emocional que habían caracterizado nuestras interacciones cuando vivía en función de ellos. 3 meses después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada de Andrea. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos bien, los niños te extrañan mucho. Hubo una pausa, y luego añadió, yo también te extraño. Esa admisión me sorprendió completamente. ¿Tú me extrañas? Sí, sé que suena extraño considerando todo lo que pasó, pero me di cuenta de que realmente apreciaba tenerte en nuestras vidas, solo que no sabía cómo manejarlo de manera saludable. Era la primera vez que Andrea admitía cualquier responsabilidad en la situación. Andrea, aprecio que me digas eso, le respondí. ¿Cómo están manejando las cosas sin mí? Honestamente, es más difícil de lo que pensé, especialmente con los niños. Ellos realmente se beneficiaban de tener otra figura adulta estable en sus vidas. ¿Y Daniel cómo está? Pregunté. Culpable, muy culpable. Creo que se dio cuenta de que no quería que te fueras tanto como pensó que quería. ¿Te arrepientes de lo que pasó? Me arrepiento de cómo manejamos la situación, pero no me arrepiento de que hayas encontrado tu independencia. Suenas más feliz. Era cierto, sonaba más feliz porque era más feliz. ¿Puedo preguntarte algo, Andrea? Por supuesto. ¿Realmente crees que era manipuladora? Hubo una pausa larga. Creo que eras intensa. Creo que tu amor por nosotros era tan fuerte que a veces se sentía abrumador, pero manipuladora implica intención maliciosa, y sé que tu intención siempre fue amorosa. Esa distinción significó mucho para mí. Gracias por decir eso, Rosa. Sí, ¿crees que podríamos visitarte algún día? A los niños les encantaría ver dónde vives ahora. Me encantaría que vinieran, respondí honestamente, pero cuando ustedes quieran, no porque se sientan obligados. Entendido. Y Rosa, gracias. ¿Por qué? Por hacer lo que nosotros no fuimos lo suficientemente valientes para hacer, por tomar control de la situación y encontrar una solución que funcionara para todos. Esa llamada marcó un punto de inflexión en mi proceso de sanación. No solo había logrado crear una nueva vida para mí, sino que había forzado a mi familia a reconsiderar nuestras dinámicas anteriores. Por primera vez, había respeto mutuo en lugar de resentimiento o dependencia. 6 meses después de mi mudanza, Daniel, Andrea y los niños vinieron a visitarme por un fin de semana largo. Fue hermoso mostrarles mi nueva vida, mi apartamento, mis pinturas, presentarles a mis nuevos amigos, pero lo más hermoso fue que la visita tenía límites claros y mutuamente respetados. Vinieron porque querían, se quedaron el tiempo que habían planeado, y se fueron sin drama ni expectativas de cuándo sería la próxima visita. Durante esa visita, Daniel y yo tuvimos una conversación que había estado posponiendo durante meses. Mamá, me dijo mientras caminábamos por el centro histórico de San Miguel, quiero pedirte perdón, por no haber sido lo suficientemente honesto contigo, por haber planeado alejarte en lugar de hablar contigo directamente. Daniel, le dije, entiendo por qué lo hicieron. Era una situación difícil sin soluciones fáciles, pero debería haber respetado lo suficiente como para tener una conversación directa contigo. Tienes razón, pero también entiendo que no sabías cómo tener esa conversación sin lastimarme. ¿Te lastimé de todas formas? Sí, admití, pero me lastimó de una manera que me forzó a crecer, y por eso, extrañamente, estoy agradecida. ¿Estás realmente feliz aquí?
Me preguntó, más feliz de lo que he sido en años, por primera vez en décadas. Estoy viviendo para mí mismo, estoy descubriendo quién soy cuando no estoy definida por mi relación con otras personas. ¿Y no te sientes sola? A veces, pero hay una diferencia entre la soledad ocasional y la dependencia emocional constante. Esa noche, mientras cenábamos en una terraza con vista a la ciudad iluminada, Emma me hizo una pregunta que me sorprendió por su madurez. Abuela, ¿estás orgullosa de haberte mudado aquí? Muy orgullosa, le respondí, porque tomé una decisión difícil que me asustaba pero que sabía que era correcta. ¿Cuándo supiste que era correcta?, preguntó Santiago. El primer día que me desperté aquí y me di cuenta de que podía hacer lo que quisiera con mi día sin tener que consultar con nadie o sentirme culpable por no estar disponible para otros. Eso suena muy libre, dijo Emma. Es muy libre, y espero que ustedes aprendan a valorar esa libertad cuando sean adultos. Andrea había estado escuchando la conversación en silencio. Rosa, dijo finalmente, creo que les estás enseñando a los niños algo muy valioso sobre la independencia y el amor propio. Espero que sí, respondí, espero que entiendan que amar a la familia no significa vivir para la familia, que se puede amar profundamente y aún mantener la individualidad. Cuando se fueron al día siguiente, las despedidas fueron completamente diferentes a las de 6 meses atrás. No había drama, no había culpa, no había promesas desesperadas de llamarse todos los días. Había amor, había respeto y había la tranquilidad de saber que nos volveríamos a ver cuando todos quisieran. Ahora, un año después de mi mudanza a San Miguel de Allende, puedo decir honestamente que no me arrepiento de la decisión. He construido una vida que es completamente mía. Tengo amigos que me valoran por quien soy, no por mi relación con otras personas. Tengo actividades que me emocionan y me desafían. Tengo un propósito que va más allá de ser útil para mi familia. Mi relación con Daniel, Andrea y los niños ha evolucionado hacia algo más saludable y sostenible. Nos vemos cada 2 o 3 meses, ya sea porque ellos vienen a visitarme o porque yo voy a la Ciudad de México. Las llamadas telefónicas son menos frecuentes pero más sustanciales. Hablamos cuando tenemos algo real que compartir, no por obligación rutinaria. Los niños me ven como su abuela aventurera que tomó una decisión valiente para seguir sus sueños. En lugar de ser la figura necesitada que requería atención constante, soy la mujer independiente que les enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Creo que esa es una lección mucho más valiosa que la que les habría enseñado si me hubiera quedado siendo dependiente de ellos. También he aprendido cosas importantes sobre mí misma en este proceso. Aprendí que sí había estado usando a mi familia para evitar enfrentar mi propia soledad y mi propia necesidad de crecimiento personal. Aprendí que el amor verdadero a veces requiere distancia y límite. Aprendí que la independencia no es egoísmo, especialmente cuando esa independencia libera a otros de cargas emocionales que nunca debieron cargar. Pero quizás lo más importante que aprendí es que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu propia vida. A los 68 años logré reinventarme completamente. Dejé atrás patrones de dependencia emocional que habían durado décadas. Creo una identidad que existe independientemente de mi rol como madre o abuela. ¿Fue fácil? Absolutamente no. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en volver a mis viejas costumbres, en suplicar por volver a mi antigua vida familiar. Pero cada vez que sentía esa tentación, recordaba el dolor de escuchar aquella conversación telefónica, el sentirme no amada, no deseada. Eso me daba fuerza para seguir adelante. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en aferrarse a los roles que otros esperan que cumplamos, sino en descubrir y honrar lo que realmente somos por dentro. En construir nuestra felicidad, incluso si eso significa abrir caminos nuevos y desconocidos, porque a veces, para ser feliz, hay que dejar ir lo que creemos que nos define. Si estás escuchando esta historia hoy, recuerda, no importa la edad, ni los años vividos o las heridas acumuladas, siempre puedes tomar las riendas de tu vida. Siempre puedes decidir qué historia quieres contar, y aunque el camino sea difícil, la recompensa de encontrar la paz y la autenticidad vale cada sacrificio. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal, Historias Reales de Mujeres, donde cada semana compartimos experiencias que nos inspiran a crecer, a sanar y a valorarnos a nosotras mismas. Por favor, en la primera parte de los comentarios cuéntenos desde dónde nos escriben, para saber hasta dónde llegaron nuestras historias y cómo estas vivencias resuenan con mujeres de diferentes lugares del mundo. Recuerden, nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en su propia historia.